Muy buenos días a todos. Este sábado estamos en su programa Pregúntale a su médico a través de Reunida la Expresión, el 95.3 de FM. Para nuestros escuchas en radio, ya el doctor Sergio Arnulfo nos hizo una introducción ahí muy pequeña sobre el tema. Para nuestros usuarios de redes sociales, pues vamos a empezar. Ya tenemos un programa por demás interesante, un programa pues muy bonito, ¿sí? Un programa acerca de los mitos que rodean a la pediatría. ¿Cuántos mitos no conocen ustedes? ¿Cuántas cosas no han escuchado? Que muchas veces creemos como ciertas y pues no son más que mitos, ¿no? Y para eso está con nosotros, para acompañarnos en la conducción el día de hoy, Rosario Micaela Mijangos Huerta. Ella es psicóloga. Ella es psicóloga. Bienvenida, Rosario. Buenos días, bienvenidos todos y esperamos de verdad que este programa sea de mucha utilidad para nuestras mamis, sobre todo aquellas mamis nuevas, ¿no? Por supuesto, el anfitrión del programa, el doctor Sergio. Buenos días, doctor. Buenos días, es un gusto estar con ustedes compartiendo este tema tan importante en relación a los mitos en la pediatría. Bueno, mitos. ¿Cuántos mitos conoces? Una infinidad, supongo, de mitos, doctor. Sí. ¿Cuántos mitos le llegan con preguntas diario a la consulta? Y obviamente no solo en pediatría, sino en toda la rama de la medicina. La medicina es una rama plagada de mitos, ¿no? Algunos tan viejos como la humanidad. Obviamente somos una cultura que hereda muchos patrones y tenemos cosas extremadamente arraigadas. Y no solo en México, toda Latinoamérica tiene arraigados muchos mitos. Claro. ¿Cuántas comunidades rurales todavía la gente no duerme con su playera al revés? Por Así ejemplo. ¿Sí? O sea, por la creencia de que un ser extraño, un espíritu maligno nos puede robar por la noche. Claro. Y cómo estas leyendas han traspasado generación tras generación. Sí. Pero bueno, pues vamos a comenzar con el programa acerca de mitos en pediatría. Acompáñenos a lo largo de esta hora y fracción a hablar acerca de mitos. Claro que sí. Y bueno, dentro de las dudas que la gente tiene y de los mitos muy escuchados, tenemos aquí una pregunta. Dice, ¿el calostro requiere ser complementado para poder satisfacer la alimentación de los bebés? Fíjate que esa es una de las preguntas más frecuentes que nos acompañan en la consulta pediátrica. El calostro, recordemos que es la primera leche, por así decirlo, que producen las mamis cuando los bebés nacen. Inclusive empieza a producirse unos días previos al nacimiento de mamá. Esta leche o este calostro tiene una característica especial. Tiene un alto contenido de nutrientes y un alto contenido de células de defensa. Yo siempre les digo a los papás, esto es como si le pusiéramos un antivirus, una USB, le conectáramos al bebé y le transmitimos el antivirus de todas las enfermedades o todas las bacterias que ha padecido mamá a lo largo de su vida. El calostro se produce en cantidades muy pequeñitas. El calostro se produce, por ejemplo, el primer día en un máximo de 7 mililitros por toma. Entonces mamá ve que de repente le salen unas pequeñas gotitas hasta un máximo de 7, pero nosotros, los que somos pues apasionados de la lactancia, o somos asesores en lactancia, le llamamos las gotitas doradas, las gotitas de oro. Son pequeñas cantidades, pero esa pequeña cantidad tiene un aporte calórico, energético bastante bueno, que no necesita suplementarse más. Con el calostro es suficiente para que un bebé esté bien. Mamá se estresa porque puede ver que otro bebé se está comiendo pues 1 onza o 2 onzas y cree que esos pequeños 7 mililitros no van a satisfacer a su bebé. La pancita del bebé, cuando nosotros nacemos, es del tamaño de una cereza, es algo muy chiquitito. Okay. Y con eso es suficiente para alimentar a su bebé. ¿Cuál es la clave? Tenemos que estárnoslos pegando constantemente para que se alimente ese bebé. Pero no, este es un mito, no necesita suplementar el calostro, al contrario, suplementar el calostro podría ser un riesgo. ¿Por qué? Porque ese bebé podría comer de más, en este caso la fórmula, y ya no querer succionar el seno de manera adecuada y entonces perder esa valiosa oportunidad de que el bebé se coma todo el calostro y se lleve toda la información inmunológica, toda la información del sistema de defensa para que ese niño no se enferme.
Qué importante es esto. Ahora bien, otra de los mitos que existen en torno a los pequeños, a los recién nacidos, es que si los recién nacidos deben utilizar guantes, calcetines y gorros para evitar que se enfermen Fíjese que o que se enfríen también. eso es súper común. Minatitlán es una ciudad calurosa, Calurosa. húmeda, calurosa, sudamos por montones. Ahorita pues, está muy agradable, ¿verdad? Está lloviendo, Ay, rico. está rico, No se quieren pero levantar. no son los días comunes en Minatitlán. Así Aquí es. hace mucho calor y de repente te llega al consultorio un niño con gorro, con un mameluco, con guantes, aparte trae calcetines, trae una sábana pequeña, un cobertor, lo traen envuelto como un tamal lleno de sábanas, habidas y por haber. Tenemos que saber que, ojo, no necesitamos ponerle mucha ropa al bebé, solo la ropa justa, es decir, como yo me sienta, se siente el bebé. Si yo tengo calor, mi bebé tiene calor. Si yo tengo frío, mi bebé tiene frío. Entonces llega la mamá a la consulta con un shortcito, una blusita de tirantitos, pero el bebé cubierto de 3, 4 sábanas. Tenemos que ser justos con nuestros bebés. La diferencia del bebé con nosotros es que les cuesta trabajo regular la temperatura. Es decir, a ellos no van a empezar a sudar si tienen calor, les va a dar fiebre. Ok. ¿Sí? No van a empezar a titiritar si tienen frío los bebés, ¿sí? Si no, les va a dar hipotermia. Entonces yo tengo que ser justo con mi bebé. Mi bebé no puede defenderse. Debo vestirlo acorde a mi vestimenta. Y la parte específica sobre la utilización de guantes, gorros y calcetines, no se sugiere por el hecho de que mi bebé necesita estar hiperestimulado. Tenemos que saber que la cabeza de un bebé representa hasta el 65% de su superficie corporal. Un bebé es pura cabeza y un poquito de cuerpo. 65% es la cabeza. No sé si vieron la película de Avatar, si se acuerdan ustedes de la película de Avatar, si la vieron. En la película de Avatar se supone que hay un planeta por ahí en la galaxia, en el universo, y ese planeta viven unos tipos que son azules, Sí. pero son amantes de la naturaleza y de todo el entorno. Entonces, ellos tienen una interconexión con la naturaleza. Ellos tienen la capacidad de poder conectarse con la naturaleza. Con su colita, en una cola, pueden conectarse con cualquier ser, ¿sí? Y ellos comparten el sentimiento de las plantas, de los animales, de todo, ¿sí? Entonces, algo similar pasa con nuestro cerebro. En esa película de Avatar, por ejemplo, había un estímulo y se prendía una raíz nerviosa, por así decirlo, y eso lo podían sentir el avatar, los seres, lo que sentía el árbol, por ejemplo. ¿Por qué saco a colación esta película? Porque ahí había como lucecitas que se prendían y ellos sentían eso. Bueno, ¿qué pasa con mi bebé? Mi bebé necesita ser estimulado cerebralmente. Es como Avatar. Si yo con mis dedos toco la consistencia de madera, en mi cerebro, una raíz nerviosa como esa conexión que hablaba de Avatar va a subir y va a llegar al cerebro y va a prender un foquito a nivel cerebral. Lo va a estar estimulando, ¿sí? Pero si yo toco la computadora que tiene otra textura, o toco algo rugoso, se va a prender otro foco completamente diferente. Entonces yo voy a estar estimulando el cerebro de mi bebé, un cerebro que nace todavía inmaduro, pequeño y que va a ir aprendiendo gradualmente. Si yo le pongo un gorro, es la misma sensación todo el tiempo. Solo voy a prender un solo foquito a nivel cerebral. Pero si yo le quito el gorro, ese bebé va a sentir a lo mejor la mano de mamá, la sábana, alguna almohadita, algún peluche, cualquier cosa que esté en su entorno. Al momento que el bebé lo toque, va a prender un foco completamente diferente y esto va a empezar a estimular a mi bebé. Y lo mismo va a pasar con las manos y los pies. Si tengo guantes, solo voy a tener una misma textura todo el tiempo y solo se va a prender un foquito a nivel cerebral. Pero si mi bebé está tocando todo su entorno, va a empezar a prender múltiples foquitos y eso va a empezar a hacer una pequeña estimulación cerebral. Y eso va a hacer que mi cerebro vaya creciendo pues más grandote, por así decirlo, y pues el día de mañana tengamos un niño con mayor desarrollo cerebral. Por eso no deben utilizarse ni gorros, ni guantes, ni calcetines. Obviamente si estamos, de repente nos cayó la nieve aquí en Minatitlán y hace un frío pues tremendo, pues obviamente sería justo utilizarlo.
Claro. Yo pienso que la siguiente pregunta que viene a colación es muy importante, no le cambie. Vamos a hacer un corte, son las 11 de la mañana con 15 minutos. Estamos en Pregúntale a su médico a través del 95.3 de FM Radio Mina la Expresión y en redes sociales a través de Mina Médica. Un corte y regresamos. Está llorando, que está creciendo armónicamente, que no tiene diarrea, que no tiene vómito, no debe de estresarme en lo más mínimo. No hay que ¿sí? apretarle la cabeza. En lo absoluto. De verdad que si a los médicos tradicionales, a las parteras, si también nos demandaran como lo hacen con nosotros, probablemente se dejarían de hacer muchas cosas. Pero la mayoría de la población no sabe que esto ocurre, que algo malo pasa, porque no se demanda y porque no se publica. ¿Quién va a ir a demandar a la señora que yo le llevé que le chupara la mollera porque mi bebé hizo una hemorragia cerebral? Pues nadie, porque sabe que la culpa fue de él y de ahí no pasa. Pero ¿qué pasaría si fue el pediatra o fue el médico general? El médico general ese sí lo demando porque dañó a mi bebé. Esas prácticas pueden lastimar. Poner de cabeza al bebé y golpear la planta de los pies puede dañar la cadera de los bebés. La cadera de los bebés se lesiona muy fácilmente y puede generar problemas a la larga, una luxación, por ejemplo. Y succionar la fontanela de un bebé puede generar hemorragias cerebrales. Y eso es gravísimo. Un bebé se puede morir por una hemorragia cerebral. Entonces, no hagamos absolutamente nada con la fontanela y al menos que tenga algún dato sugestivo que me indique que mi bebé se está deshidratando, bueno, entonces lo tengo que llevar con el médico para que vea si es necesario iniciar una hidratación para ese bebé y que todo regrese a la normalidad. Muy bien. Otro de los mitos que existen es en torno al ombligo. Hay muchos mitos en torno a ese ombligo. Los bebés deben ser fajados para evitar que presenten esta hernia umbilical, ese botoncito que está en el abdomen, en medio. No, bueno, debemos de saber que todos nacemos con hernias, ¿eh? Todos tenemos hernia, todos tenemos una pequeña hernia porque en ese ombligo estaba conectado un tubo que nos conectaba hacia la placenta, el cordón umbilical. Y mediante ese tubo la placenta nos alimentaba, nos pasaba sangre, ¿sí? Luego entonces, ese tubo al pues caerse deja una pequeña apertura. Esa es la hernia. La hernia es el huequito. Mucha gente cree que es lo que sale. Bueno, ese es el tejido herniado. La hernia en realidad es el huequito que está abajo. Todos tenemos ese huequito en el cordón umbilical. Todos, en el ombliguito, todos. Y eso se va cerrando solito en el transcurso de 1.5 años a 2 años. No a los 8 días. No a los 8 días. Si Dios Padre, luego yo le digo a los papás, si Dios Padre lo mandó a usted, a su bebé, con una hernia umbilical, aunque lo faje va a tener una hernia umbilical. Si no lo mandó con hernia umbilical, aunque su bebé puje a cada rato para hacer popó, o puje cuando llore, o puje a cada rato, no va a hacer ninguna hernia umbilical. No se requiere fajar a los bebés. Esto no va a hacer que el bebé no tenga hernia. La hernia, podemos nacer con una hernia, eso es una realidad, pero no se va a curar fajándonos. Y está demostrado que fajar a un bebé incrementa el riesgo de regurgitación, de reflujo. El bebé va a vomitar más fácilmente, va a regresar la comida más fácilmente y es más fácil que esté incómodo, ¿sí? Entonces, no es necesario fajar a los bebés en lo absoluto, no sirve de nada. Bueno, sí, incomoda a los bebés. Vamos muy lento, Gran Pez, con las preguntas. El tema es muy emocionante, sí, la verdad. Pero la que sigue también es muy importante. Adelante. Sí, licenciada. Claro. Y bueno, sí, antes de la pregunta, yo sí creo que hay que recordar que, como lo explica el doctor, el cuerpo del ser humano es lo más frágil que hay en los animales, entonces debemos de tratarlo con ese cuidado que requiere y no con la brusquedad de voltear al niño, de fajarlo, de apretarlo, de estirarlo, porque él no nos puede decir lo que está sintiendo, ¿no? Recordar que está madurando apenas el cuerpecito. Muy bien, dice, ¿deben colocarse canicas, monedas o bolas de algodón en el ombligo para que no quede saltado? No, en lo absoluto. Pueden ocurrir accidentes, ¿eh? A mí me ha tocado presenciar a 2 bebés, les pusieron canicas para moldear el ombligo y la canica atravesó el anillo umbilical. Si ustedes
ven en el ombliguito de cualquier persona, hay una parte que está muy dura, muy rígida. Bueno, esa canica atravesó y se quedó atorada abajo. Y en el intento de sacarlo, los papás estuvieron intentando sacar con un clip, con esto. De repente, ¡pum!, la canica desapareció. Chin, se fue. Perforaron. Peritoneal. Perforaron y se fue a peritoneo. No se necesita hacer absolutamente nada. El muñón, el cordón, el ombliguito se va a moldear solito, sin ayuda. Algunos nos va a quedar con un hoyo muy profundo, otros muy bonitos, otros delgaditos, otros medio chispaditos, pero no tiene nada que ver con lo que coloquemos. Okay. No se moldea. Ya luego, ¿vale?, le ponen un piercing los chamacos. Hay maneras para pero sí, bueno, existía incluso, yo no sé, ¿verdad? Ya tiene muchos años que dejé de tener bebés, pero se vendían los fajeros. Sí, se siguen vendiendo, se siguen vendiendo. De hecho, hay una anécdota, luego en los congresos de pediatría, la última charla siempre es cultural, es social o es cómica, porque la gente ya se quiere ir a su casa, claro. Entonces para que se queden. Nos presentó un grupo de fotografías, un cirujano pediatra por ahí de Tuxtla, nos presentó unas fotografías que decían 100 maneras de curar hernias umbilicales. ¿Qué te parece si después del corte en la radio continuamos con esto? Vamos a la identificación legal de esta empresa. No me mires feo. Son normas que tienen que cumplir en la radio. 11 de la mañana con 30 minutos. Regresamos a Pregúntale a su médico a través del 95.3 de FM Radio Mina la Expresión. Pero seguimos en redes sociales. Adelante, Roberto. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. La única manera de contrarrestar los mitos es con información. Y afortunadamente, las nuevas generaciones de papás tienen la información al alcance de un clic. Claro. Obviamente hay que saber dónde buscar. Pero bueno, hay infinidad de páginas buenas donde podemos buscar información. Sí, pues para eso están estos programas, para informar y pues ir cortando estos mitos gradualmente. Así es, hay que ir reaprendiendo. Entonces, sí, hay mucha cultura tradicional en la crianza de bebés para el crecimiento y es real que muchas veces los jóvenes dicen, eso ya no se usa, eso ya no se hace, eso ya no se debería de hacer, ¿no? Porque obviamente ya se informaron. Yo siempre digo, si le funciona y no le daña, pues no hay ningún problema con que lo haga, ¿verdad? Pero si podría ser un riesgo de dañar el cuerpo del bebé, o en este caso el desarrollo cerebral, porque como bien dice, biológicamente a los 5 años ya alcanzó su tamaño, su peso tal vez de adulto, pero aún le falta madurar en todo tipo de cuestiones neuronales, que todavía faltan 20 años, ¿no? Para que termine de desarrollar. Lo platicamos la semana pasada. Así es, sí. El desarrollo emocional de un niño, el desarrollo cerebral de un niño termina entre los 21 y 23 años de edad. De los 21 a los 25 más o menos, dependiendo de la cultura. Ahí termina exactamente el desarrollo cerebral. Porque una cosa es crecer y otra cosa es desarrollarse. Claro. ¿Vale? Crecer es hacerse grande, desarrollarse es adquirir habilidades y destrezas. Sí. Y esta que los amarrábamos como taquitos, a mí todavía me tocó amarrar a mi bebé, envolverlo, apretarlo, ¿no? Porque si lo dejábamos con las manitas sueltas iba a ser muy travieso, por ejemplo. Sí, y sigue siendo, ¿eh? Y sigue siendo algo muy frecuente, el que hagan taquito a los bebés. No, el bebé tiene que estar libre, tiene que andar, tiene que tocar, tiene que explorar el mundo desde bebé. Claro. Tiene que estar estimulado desde bebé. Ahora lo sabemos que entre más toca, entre más siente, entre más mira, entre más diversidad de lo que tiene en contacto con su piel, le ayuda a tener un mejor aprendizaje más adelante. Sí, por supuesto, ¿no? De hecho, la vida de un bebé tiene que ser como el museo papalote del niño. Sí. ¿Sí? Toca, juega y aprende. Así es. Un niño no le puedes decir, no toques. El niño debe tocar. Claro. ¿Sí? Para aprender. Claro. Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Herramientas de la Expresión, el 95.3 de FM. Estamos hablando acerca de los mitos en pediatría. Pues adelante. Claro, tenemos una pregunta también interesante, como nos menciona el doctor, porque es muy común escucharlo. Las mujeres que menstruan o están embarazadas no pueden cargar a los bebés porque les generan cólicos.
Bueno, antes de responder esa pregunta, les voy a contar la anécdota que quedó pendiente. Como tenemos un montón de tiempo y un montón de preguntas todavía, usted me va a dar el doctor feo. Entonces, este doctor tenía una exposición que se llamaba Ajá, 100 maneras sí. de curar la hernia umbilical. Y es una colección de 100 fotos de él, de todo lo que ha vivido por ejemplo, en los Altos de Chiapas. Es muy tradicional que en algunas comunidades se les ponga cera a los bebés. ¿Cera de vela Cera de caliente? vela. Pero ojo, en algunas comunidades era cera negra forzosamente y en otras cera roja, porque si no, no funcionaba. ¿Sí? Ok. Entonces tiene una colección de fotos, inclusive tiene una foto, dice que la peor foto que le tocó ver, nos las presentó, es un cuate que se dedicaba a componer bicicletas. Le puso un parche de bicicleta. Un parche cuando Para se poncha, vulcanizar. para vulcanizar. Para vulcanizar. Eso tiene un pegamento impresionante. Obviamente eso de haber Daño en desgarrado la piel claro. cuando se lo arrancaron. Y nos presentó un cartel de una oportunidad que él tuvo de ir a Colombia, donde había un letrero, una publicidad de un médico que decía: curo la hernia de su hijo sin cirugía, 100% garantizado. Si en el transcurso de 1 año y medio no se cura, le devolvemos su dinero. Caray. Pues Pero sí, porque la hernia umbilical se cura solita, prácticamente todas las hernias se curan solas en los primeros 18 meses de vida. Claro. Algunas se prolongan hasta los 2. Entonces, era publicidad engañosa, nada más. Y la gente iba, porque dice que le llamó la atención y fue a ver, y hay una foto de toda la gente que está haciendo cola para pasar con el doctor, para que les cure su hernia. Obviamente solo dejaba que pasara el tiempo y se curaba. ¿Y qué hacía? No, nada. ¿Cómo Engañar a los ¿Qué le ponía? Pues me imagino que, cera, ¿o qué? me imagino que les ponía algún trapito o algo ahí, ¿no? Aceite de palo. ¿Qué? Bueno, esta es otra de las preguntas súper marcadas sobre la menstruación y las Sobre todo mujeres porque luego hasta embarazadas. nos ponen, a mí me tocó en una población brincar al bebé. Lo acostaron en el piso, así en el suelo total, y yo lo brinqué para que no le hiciera daño porque yo iba menstruando. Increíble, pero sí pasa. Bueno, en la actualidad sabemos que los cólicos, nosotros tenemos algo que se llama eje intestino-cerebro. El cerebro está muy comunicado con el intestino. Hay una comunicación bárbara entre cerebro e intestino. Y esto depende mucho de muchas bacterias, lo que hemos platicado en amplias cantidades de programa, la microbiota. Esta comunicación en los bebés, secundario a que el intestino es inmaduro, porque nuestro intestino no madura dentro de la panza de mamá, madura fuera de la panza de mamá, no tiene una comunicación acorde, tiene un teléfono descompuesto. Y eso puede generar que yo presente algunos trastornos que se llaman funcionales digestivos. Okay. Y puedo presentar algo que se llama cólico. ¿Sí? Es un bebé que berrea, llora mucho. No encontramos la causa por la cual llora el bebé, pero sí sabemos en la actualidad que no es dolor lo que lo genera. Eso pueden estar seguros todos sus papis, aunque llore mucho, está demostrado mediante medición de impulsos eléctricos que no hay ningún impulso de dolor que se active. Simplemente esta comunicación estará alterada, el cerebro no sabe qué pasa porque no le llega bien la información y manda señales de alerta, de alarma y activa todas las alarmas, llanto, pujo, movimientos, y entonces tenemos un bebé ahí desesperado llorando. Esto no tiene nada que ver con que una mujer menstrue o no menstrue. De lo contrario, no tendríamos personal femenino en los hospitales, en las guarderías. Imagínense la chilladera de los niños todos los días. Llego con la pediatra y no para de llorar. Sí. No, este es un mito Le hizo totalmente. daño que lo llevara yo al doctor. Nada, no tiene nada que ver. La menstruación es un proceso completamente biológico, hormonal, y no tiene ni siquiera, para que las hormonas de una mujer menstruante pudieran alterar el ciclo de alguien, tendríamos que tener un contacto muy cercano, besos, abrazos, apapachos todo el tiempo juntos, y podría haber quizás alguna interferencia hormonal. Pero en este caso, no, para nada. Un encuentro normal, casual, no va a generar ningún estímulo hormonal que pueda generar cólicos. Es más, los cólicos no se generan por estímulos hormonales, se generan, por lo que acabo de mencionar, por ese eje intestino-cerebro inmaduro y con una muy mala comunicación. La siguiente pregunta. Sí, antes de la siguiente pregunta me gustaría decir algo, porque es interesante lo que acaba de mencionar.
¿Por qué los adultos nos lastimamos tanto el estómago cuando no trabajamos y no manejamos correctamente nuestras emociones? Ahí sentimos el impulso, se pone durita la panza, ¿no? Tenemos cólicos, tenemos inflamación, tenemos colitis nerviosa, y es precisamente porque el cerebro, ahorita que lo menciona, el cerebro no está manejando correctamente la emoción y se va directamente al estómago. Lo primero que da es diarrea cuando no manejamos bien nuestras emociones. Sí, el sistema digestivo. Sí, el sistema digestivo. Hace poquito platicaba con una amiga y me decía, es que me siento muy mal, tengo una actividad X que es muy importante para mí. Y me duele mucho la panza. Pues el estrés te está matando. No, o sea, yo disfruto del estrés. Y tu estómago dice otra cosa. Es masoquista. Sí, ahí está un complemento, ¿no? De nosotros siempre decimos, bueno, te va a dar diarrea, te duele la cabeza, te va a dar diarrea, ¿no? Acto seguido. Perdón, doctor. No, ahora yo lo interrumpí. Claro, para que vea lo que se siente. Sí, mira, la siguiente pregunta va de la mano para ustedes dos. Es muy importante. ¿El cabello de los bebés no debe ser cortado porque podría producir problemas de lenguaje? Esta es otra creencia súper arraigada, ¿sí? Que cuando cortamos el cabello de un bebé, el bebé puede tardar en hablar o puede quedarse mudo inclusive. La creencia popular es que a lo mejor cortar el cabello puede generar esto porque se piensa que las raíces de los cabellos están conectadas directamente al cerebro porque están en la cabeza. No, hay un cuero cabelludo que nos separa, no tiene ninguna sola conexión directa con el cerebro. El cabello puede cortarse sin ningún problema. Había una política pública, por ejemplo, en Argentina hace algunos años, no sé si todavía exista, porque se marcaba en los libros cuando se hablaba sobre este mito, que a muchos de los bebés en Argentina se les cortaba el cabello por estética en las primeras semanas de vida. Y pues ningún niño se quedó mudo por esa práctica. ¿Sí? No tiene nada que ver, es un mito. Las raíces capilares, las raíces del cabello no están interconectadas con el cerebro. Ni tampoco el metal de las tijeras le va a enfriar la cabecita al niño, porque es algo que también dicen, ¿no? Sí, tampoco. ¿Y respecto al lenguaje? No, nada que ver. Los problemas del lenguaje se dan por inmadurez cerebral en el área del lenguaje. Y hay niños que al año y medio ya te van a estar hablando bien porque precisamente han tenido un cerebro estimulado. Hay niños que a los 4 años aún no pueden hablar, pero no es porque les hayan cortado el cabello o porque tengan alguna situación externa. Más bien es interna y es a nivel cerebral, neuronal. Muy bien. Adelante con la siguiente pregunta. Ok, claro. Dice, ¿nunca debe ponerse en posición de sentado a un bebé antes de los 3 o 4 meses porque pueden lastimarse su columna? Eso es una pregunta muy frecuente y es una discusión frecuente en las familias cuando las mamás jóvenes cargan a sus bebés en posición de sentado, por ejemplo. Sí, luego los metemos en la cangurera. Existe la creencia popular que la columna puede lastimarse. La realidad es que no se lastima en lo absoluto. No, todo el mundo piensa que los bebés sí son frágiles, pero sí saben defenderse. Claro. Si a un bebé algo le incomoda, va a llorar. A partir de los 4 meses, hay quienes pueden poner a su bebé o ponen a sus bebés con apoyo de almohadas ahí para que se recargue y lo ponen en posición de sentado. No pasa absolutamente nada. La gran mayoría de bebés tiende a sentarse solito en la periferia de los 6 meses, ¿sí? Pero cuando ya tienen sostén cefálico, eso es entre el 3er mes, 4º mes, no hay ningún problema, pueden mantenerse en esa posición. Si no tienen sostén cefálico, definitivamente no se puede. Es decir, si no sostienen su cabeza, si la cabeza se les va, no pueden ponerse en esa posición. Pero si sostienen su cabeza, sin ningún problema, pueden colocarse en esa posición. Okay. Ni se les va a caer la mollerita si los levantas, porque en lo absoluto. También es otra de las cosas que dicen, no puedes levantarlo, tienes que traerlo siempre acostadito, ¿no? Los primeros meses. Y no me dejarán mentir, los bebés ya piden esa posición. El bebé ya con un rato está... Sí, se incomoda, ya quiere estar parado, quiere estar en el piso. Las mamis están bastante vitaminadas desde el primer trimestre de embarazo y eso hace que los niños hoy en día nazcan más maduros que los que tuvimos hace 35 o 40 años. Más implementados, ¿no? Obviamente, y más en embarazos pues, programados, están más implementados y eso definitivamente tiene que ver con la madurez.
La siguiente pregunta es muy importante en el plano ortopédico. ¿Los bebés deben usar andaderas para facilitar el caminar? No. Si por ahí ya tienen andaderas, háganle un Regalen. favor a sus bebés. Cuando pase el camión en la basura, échenlas a la basura. No, no les regalen, porque al regalarla a otro niño vamos a afectar a otro niño. Está demostrado que no. No va a acelerar la deambulación, o sea, no va a caminar más rápido. Sí va a lastimar la cadera mucho, la posición mucho. Muchos de esas personas que tienen, les decimos brecos, que están brecos, que tienen arqueadas las piernas, son secundarias a que utilizaron andaderas, ¿sí? Y aparte de que no son adecuados ortopédicamente hablando, porque no van a mejorar el caminar y van a lastimar la cadera y las piernas, está demostrado que un alto porcentaje de los accidentes que ocurren en niños pequeños, en lactantes, son secundarios al uso de andadera. El bebé tiene la capacidad en algún momento de levantarse y eso rompe la estabilidad de la andadera y la andadera gira. Y como tiene ruedas, el impacto es mayor. Y muchos de los accidentes, de los traumatismos craneoencefálicos severos en niños, tuvieron que ver con un accidente con andadera. Así que mejor regálenla o tírenla. No, mejor tírenla. Adelante, psicólogo. Ok, sí, es increíble porque, bueno, el comercio te vende la andadera y uno cree de todo esto que también el comercio nos dice, ¿no? Bueno, la siguiente va relacionada, dice, los bebés deben usar zapatos rígidos, la botita para que no tengan problemas ortopédicos o un pie plano. No, todos los bebés, hasta casi los 3 años de edad, tienen pie plano. Todos. Y eso es normal. Tenemos un cojinete muy amplio. Todos los bebés tienen pies de tamalitos. Sí. ¿Sí? ¿Para qué sirve ese pie de tamalito? Para que empecemos a explorar el mundo, a caminar, a deambular. Los niños tienen que caminar descalzos. Tienen que aprender a caminar descalzos. Y de preferencia, no tendrían que utilizar zapatos. Los niños tienen que estar descalzos. Eso va a facilitar el que caminen. Esos cojinetes son como amortiguadores. En caso de que el piso no esté parejo, amortiguan y equilibran. Y entonces tienen menos probabilidades de caerse, por ejemplo, y desarrollan mucho mejor su deambular y desarrollan de mejor manera sus músculos. Los zapatos limitan el movimiento y no se desarrollan de buena manera. Entonces los bebés deben andar descalzos. Wow, sí, wow. Digo, yo soy una mamá mi hijo ya tiene 26, el mayor, y muchas de estas cosas yo sí las hice. Sí, Debo confesar que sí las hice porque vamos creciendo a nuestros bebés con los consejos de la tía, de la mamá, no, de la vecina, incluso. Inclusive médicos, porque eran consejos médicos, esa es una realidad, eran consejos médicos. Yo aprendí de algunos maestros que había que utilizar botitas para que hicieran arquito los bebés. En la actualidad sabemos que no, al contrario, es más probable que no haga arco si utilizamos zapatos. Así es. Bueno, la siguiente pregunta también es muy importante. Estamos en el ramo de la ortopedia, hay mucho de qué hablar en la ortopedia. La siguiente pregunta es, ¿los niños que se caen frecuentemente cuando empiezan a caminar es porque tienen problemas ortopédicos? No. ¿Es frecuente que un niño se caiga? Sí. Estamos aprendiendo. ¿Cuántas veces cuando aprendimos a andar en bicicleta no nos caímos? ¿Cuántas veces cuando los que tuvieron oportunidad de aprender a andar en patines, cuántas veces no se cayeron? Es una habilidad y esa habilidad se va aprendiendo gradualmente. No nacimos caminando, estamos empezando a aprender a caminar. Entonces los bebés tienen cierto desarrollo al deambular. Por ejemplo, cuando empiezan a caminar, meten un poquito más las puntitas, por así decirlo, ¿sale? Cuando inicia. Posteriormente, para poder más o menos equilibrar la marcha, un piecito lo hacen de ladito y el otro con el otro avanzan de ladito y avanzan, de ladito y avanzan. Y cuando ya tienen mucha confianza para caminar, tienden a meter a veces los dos piecitos. Eso hace que se tropiecen más fácilmente. Entonces, no. Un bebé se va a caer, sí, porque es normal. No tiene nada que ver con algún problema ortopédico. Y mucho más se va a caer si usan zapatos. Entre más descalzo esté un bebé, su motricidad empieza a ser mucho más fina y es menos probable que se caiga.
Y tiene que ver con que gateen o no gateen, porque hay niños que gatean y hay niños que no gatean. Es un mito. Se decía que el niño que no gatea no va a caminar. Hay niños que se saltan el gateo, por ejemplo. Sí. O niños que del arrastre empiezan a sentarse, a ponerse de pie, a bipedestación y no gatean. No, no tiene nada que ver con el gateo, ni va a ser muchísimo más rápido. ¿Que el gateo es importante? Sí, es muy importante en el desarrollo. Si no gatea, pero mi bebé pues se arrastra, más o menos equipara las mismas funciones, pero no tiene nada que ver que no gatee con el que camine. Ni le afecta gravemente el hecho de que no gatee. No, en absoluto. Adelante, va en relación a lo Ay, mismo la siguiente bueno, pregunta. muy bien. Dice, los niños no deben bañarse cuando hace frío. No deben tomar frío ni andar descalzos porque se enferman de gripa o se enferman de la garganta. ¿Cómo las cuidan estas señoras, estas supermadres de veras? Este es de los mitos más arraigados que pueden existir. No nos enfermamos por comer paletas, raspados, helados. No nos enfermamos porque me mojó la lluvia hace ratito y no me bañé, o porque se metió al charco. No me enfermo porque me dormí en el clima. No me enfermo porque pisé frío. No me enfermo porque estoy descalzo. No. Me enfermo por virus, parásitos, bacterias y hongos. Nuestro cuerpo se infecta por virus, parásitos, bacterias y hongos. Creo que todos conocen cómo nos contagiamos por un virus, gracias al COVID. Todos pasaron por el COVID. Y ahora ya estamos informados de cómo ya sabemos cómo nos contagiamos. Pues si me tose el de al lado, si me dio la mano y se sacudió los mocos, por eso sí me voy a enfermar. No me voy a enfermar por eso, por andar descalzo. No, en lo absoluto. Los virus no van a entrar por la frialdad. Los virus van a entrar porque tengo las manos contaminadas, que no me las lavé bien cuando manipulé a mi bebé, cuando no le lavé las manos a mi hijo cuando iba a comer, porque el compañero de al ladito estaba enfermo y estuvo estornudando. Por eso es importante que no dejemos de estornudar en etiqueta. Si estoy enfermo, estornudo en etiqueta. ¿Sí? Estornudo de Batman, dicen. Me pongo el brazo y estornudo, para que estornude sobre mi brazo. Hay que enseñar a nuestros hijos a estornudar en etiqueta, a lavarse las manos después, antes de comer, después de comer. Si estornudé y me puse la mano, tengo que saber que me tengo que lavar las manos. Es importante que nosotros, si estamos enfermos, sigamos poniéndonos cubrebocas. ¿Sí? También es importante ir a un corte. Vamos a un corte y regresamos a su programa Pregúntale a su médico. 11 de la mañana con 51 minutos. Escuchas Pregúntale a su médico a través de radio. Mira la expresión. Un corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y nos escuchan. Bueno, no, los que nos escuchan están en corte, solo los que nos ven están al aire. Que hablaba de lo de la gripa, yo conocí a algunas personas que decían que cuando a los niños les da gripa, crecen. ¿Crece? Ay, sí, es que va a crecer, por eso tiene gripa. Y yo así como que, ¿qué lógica hay, no? Pero bueno, son creencias de las personas. Sí, nada que ver, ¿verdad? No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? De hecho, crecemos pues armónicamente prácticamente todo el año. Claro. ¿Sí? Y la mayoría de resfriados son por temporadas. La mayoría de resfriados se van a dar generalmente en el invierno, por ejemplo. Entonces significaría que creceríamos solamente en esa temporada del año, y no, el crecimiento es armónico, crecemos todo el tiempo. Y yo hubiera crecido mucho si fui tan enferma de la garganta y no vaya que no crecí. Sí, ok. ¿Qué sigue? Estamos en corte. ¿De regreso? Vamos a ir a la radio. Ok, estamos de regreso en este su programa Pregúntale a su médico. Adelante, psicólogo. Ok, dice, si los niños se tragan las flemas, se van al pulmón y entonces la enfermedad se complica. Esta es otra de las preguntas populares y de los comentarios que hacen los papás. Es que este chamaco se traga las flemas, por eso no sana. Es que este chamaco no sabe desgarrar y entonces se está complicando todo. No. Las flemas que salieron del pulmón se degluten. Ya no regresan al pulmón. Si ese moco regresara a la vía respiratoria, su hijo se estaría ahogando, como cuando usted de repente se nos subió el chile, dice, se me subió el refresco, se me subió el agua y me estoy atorando. Bueno, eso pasaría si regresamos esa secreción al pulmón. Es imposible que el cuerpo permita que esa flema regrese al pulmón. No, ese gargajo
se va hacia la panza, es otro tubo, son tubos completamente diferentes, ese moco se va a la panza, ¿y qué pasa en la panza? Pasan dos cosas. Si es demasiado el moco, a veces puede irritar y puede generar que mi bebé vomite flemas. O bien, lo va a sacar cuando haga popó. Y entonces voy a tener un bebé que está haciendo popó. A veces puede hacer que mis evacuaciones se hagan un poquito más aguadas y entonces tengo evacuaciones mucosas un poquito aguadas. Pero es porque esa flema está saliendo. No es porque está quebrantado. En lo absoluto. Porque esa es otra de las cuestiones que se manejan en los bebés. Sí, ya sabemos que moco en evacuación significa que hay una inflamación de la mucosa intestinal, nada más. ¿Por qué está inflamado? Habrá que investigar, pero no tiene nada que ver con aquebrantamiento. Muy bien. La otra pregunta también, créeme que es muy importante y desgraciadamente aquí cometemos muchos errores los médicos. ¿La fiebre es por una infección y se debe de dar antibióticos? No, este mito está tan arraigado en nuestra población, inclusive médica, de verdad que es increíble que no pongamos atención a esto. Hace unos 5 programas hablábamos acerca de la resistencia a los antibióticos. Es un tema extremadamente serio. Es un tema que tendría que preocuparnos el saber que dentro de poco nos vamos a quedar sin antibióticos porque todas las bacterias van a ser resistentes. Recordemos que las bacterias no son envidiosas como nosotros. Las bacterias comparten la información. Si la bacteria descubrió algo en beneficio de las bacterias, de cómo sobrevivir a la ampicilina, rápido va corriendo y mira, si te toca la ampicilina, haz esto, si te toca ampicilina, haz esto, si te toca micacina, haz esto, haz esto, haz esto. Se pasan la información. Y entonces se vuelven superbacterias que son muy resistentes. La mayoría de las enfermedades en niños y adultos que generan fiebre son virales. Son causadas por un virus. La gripa es causada por un virus. La infección de la garganta la mayoría de las veces es causada por un virus. Y más, si llevamos a los 2 niños porque están enfermos y la mamá está enferma, eso es viral, difícilmente va a ser bacteriano. Y no se requiere de antibióticos. En los niños hay estadísticas que hablan que hasta el 95% de las enfermedades son virales. Es decir, solo una de cada 20 podría ser por bacterias y solo una de cada 20 veces que mi hijo se enferme probablemente necesite antibiótico. No. Fiebre no es sinónimo de bacteria, infección no es sinónimo de bacterias, ¿sí? Tenemos virus, tenemos parásitos, tenemos hongos y todos ellos nos pueden dar algún tipo de infección diferente y no se tratan iguales. No, fiebre no es igual a antibiótico. Es más, podría apostar que si ahorita usted que me está escuchando se siente mal de la garganta, le duele el cuerpo, le puedo apostar que es viral, ¿sí? Y sin temor a equivocarme, podríamos apostar porque la estadística dice que el 95% de probabilidad es que sea viral. Oye, y yo creo que el antiviral mejor es la ceftriaxona. De verdad, tengan la consulta todos con un cuadro viral, ceftriaxona. Ceftriaxona no te están dando mucho. Demasiado, ¿no? O sea, es de verdad, si su médico le da ceftriaxona, újole, yo creo que habría que ir a buscar una segunda opinión antes de inyectarnos la ceftriaxona. Sí, no tendrían por qué dar ceftriaxona. Tiene que ser una mamá que está muy preocupada, que el niño lleva 2 días con temperatura, que no se le baja, que ya le dieron, no sé, unas gotitas de paracetamol, ¿no? Ándele, muy bien. ¿Cuánto tiempo va a tardar la fiebre habitualmente de un cuadro? 72 horas. Okay. El virus que me infecta, generalmente, el virus normal, el virus habitual, puede generar 72 horas de fiebre. Con o sin tratamiento voy a tener 72 horas de fiebre. ¿Qué tengo que hacer? Dar medicamento para la fiebre. Si un medicamento no es suficiente, que me lo cambien por uno más fuerte o poder combinar algunos medicamentos en casos extremos. Virus post-pandemia, algunos pueden tardar fiebre hasta por 5 días. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber hasta qué grado es normal la fiebre de mi bebé? Difícilmente lo voy a saber como mamá o como papá. Pero, ¿qué tengo que hacer? Si ya me dijeron que mi hijo tiene un virus, tengo que esperar mínimo 72 horas. Si a las 72 horas la fiebre es persistente, hago una nueva visita médica. ¿Sale? Okay. Pero solo si rebasa las 72 horas. Den por hecho que la fiebre va a tardar 72 horas. Okay. Y obviamente también hay que vigilar qué cantidad, ¿no?,
de temperatura Claro. está manejando el niño. Si la fiebre, eso es un punto muy importante. La fiebre va a ir decreciendo conforme vaya avanzando la enfermedad. No es lo mismo que mi bebé tenga fiebre 5, 6 veces al día el primer día, al segundo 3 veces al día, al tercero 2 veces al día y al cuarto tiene una vez al día. Bueno, eso se consideraría normal porque viene decreciendo la Sí, fiebre. ok. Pero me refiero es que tenemos también nosotros la información, no Ok, sé qué la tan temperatura. acertada. Así es. Fiebre es temperatura igual o mayor a 38 grados centígrados. Ok, no debe de rebasar esa temperatura. Digamos que para considerar fiebre es 38. Ok, Si usted llega y me dice, es que mi hijo tiene mucha fiebre, tiene 4 días con 37,5, eso no es fiebre. ok, muy bien. ¿Qué le parece, antes Sí, de que avance, de ir a la identificación legal de esta empresa? Cada media hora se tiene que lanzar al aire la información de dónde estamos ubicados, con cuántos watts de potencias, el cuadrante de tu radio y todo lo demás que nos pide la Secretaría de Gobernación. Por eso vamos cada media hora a la identificación legal. Vamos a la identificación legal de esta empresa y regresamos a este su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través del 95.3 de FM Radio Mina la Expresión y en redes sociales a través de Minamérica. Un corte y regresamos. sí, yo lo preguntaba porque, bueno, hay niños, bebés con temperaturas, no sé, de 40 grados y sabemos que una temperatura muy alta puede dañar órganos como el oído. ¿Cerebro? No, no, ese Eso no, no. Ese es otro de los otro mitos. mito, otra Ujú. creencia. Por ejemplo, es frecuente que los niños con temperaturas mayores a 38,5, bueno, frecuente entre comillas, puedan convulsionar. Ujú. Los niños para que se les quede grabado el número diabólico, 6,6, ¿no? Entre los 6 meses y los 6 años de edad, ¿vale? Ok. Aunque puede ser a veces de los 3 meses y hasta los 5, pero bueno, 6,6. Niño de 6 meses a 6 años de edad, cuando tiene una temperatura superior a 38,5 grados centígrados, puede generar una crisis convulsiva. Ok. Pero está demostrado que esa crisis convulsiva febril no genera ningún daño cerebral. No le va a pasar nada. El cerebro no se va a freír, ni le va a pasar absolutamente nada. Ni genera epilepsia. Porque Ni también genera ese es el- epilepsia, Ni porque ese es otro sordera. dato. Ni sordera tampoco. Lo pregunto porque sí es una de las cuestiones que se Sordera manejan va a fuera. generar si se siguen inyectando amicacina cada rato. La Ok. amicacina genera sordera. Sí. Y ojo, si yo le voy a dar amicacina a un niño, la tengo que dar bien cuantificada, ¿sí? Por miligramos por kilo. Y muchas veces dan dosis media ampolleta, una ampolleta, no dosis calculada. Y dejamos niños sordos. Amicacinas generan niños sordos. Tengan mucho cuidado con amicacina. Y, O daños renales. ok, y es real, bueno, es real que sucede. Yo tuve una alumnita que estaba en primer grado y yo veía que la niña escuchaba súper bien porque siempre seguía las indicaciones y de repente dejó de escuchar. Y le dices a la mami, oiga, es que yo veo que la niña no escucha, que mire aquí, no, sí escucha. No, la niña perdió el oído. ¿Cuáles fueron las razones? No sé, porque se la llevaron de la escuela. Pero sí sucede, niños que están normalmente sanos, atípicamente neuronalmente sanos, pueden dañarse por alguna infección. Bueno, no es la infección, es la medicación lo que estoy entendiendo. Así es. Es la medicación, La no medicación. infección. Obviamente, una infección me puede dañar el oído, sí, por supuesto. Pero ya tendría que ser una infección demostrada a nivel óptico, pues. Ok. Que eso es fácil darse cuenta. El dolor, el oído le va a doler mucho al bebé y entonces podemos hablar de una otitis. Pero esa ya ok, bueno. es otra cosa, ¿no? Ok. Estamos de regreso ya en la radio. Adelante. Un punto importante que voy a mencionar ahorita, que lo dije fuera del aire, es, señores, hablando sobre infección y hablando de antibióticos mal dados, tengan mucho cuidado. Amicacina deja sordo a los niños. Amicacina causa sordera cuando no está indicada de manera adecuada y en dosis adecuada. Es muy fácil que un niño se quede sordo o con problemas de riñón por amicacina. Así que si su médico por una gripa le da amicacina, tengan mucho cuidado con la amicacina. Ok, muy bien. ¿Continuamos? Sí, la siguiente es muy importante al tratar de hablar de fiebre. Ok, dice, al untar alcohol y bañar con agua muy fría o de hielo es bueno para bajar la fiebre en los niños. No, es un mito muy arraigado. Por ejemplo, el alcohol. Frotar alcohol a los bebés. Les frotamos alcohol porque se enfrían súper rapidísimo. Efectivamente, pueden enfriarse rápido. Pero eso genera una vasoconstricción importante
que va a hacer que mi bebé empiece a titiritar, a moverse, a tener mucho frío. Lo mismo pasa con el hielo. Y mi cerebro, para compensar, va a incrementar la temperatura corporal. Y en consecuencia, pues me va a dar más fiebre. Ok. Así que ese remedio me va a durar unos segundos o unos pequeños minutos, pero se me va a volver a disparar la fiebre. Es contraproducente en este caso. Entonces es el efecto contrario. Sí hace el efecto muy rápido, pero como es tan rápido, el cuerpo dice, ah, caray, me estoy enfriando, metan calor. Sí. Y entonces termina subiendo la temperatura mucho más de lo que estaba. ¿Te imaginas antes en el área de pediatría eso hacían? Nos metían en agua con hielo. Con hielo, sí, A claro. mis A mí me bebés tocó me tocó. todavía. Eso a mí también me A mí tocó me verlo. tocó. No, a mí me tocó que me metieran a una tina con Ah, hielo. bueno, no. A mí me tocó que me metieran y me tocó no verlo. Y Sí. otro punto importante de lo que estamos hablando ahí. La piel de los bebés absorbe, ¿sí? El alcohol se absorbe. Tengan mucho Los cuidado emborrachamos. por la piel, ¿sí? Se absorbe. Ok. Algo cuando empezaron a salir los geles para ahorro de agua en los hospitales, por la facilidad, pues hay cierto tiempo que tienes que esperar y tienes que secar que el alcohol se absorba, se seque. Pero muchas veces la pura ansia por revisar, pues a veces metías las manos y todavía había vapor a las incubadoras. Ese alcohol recirculaba dentro de las incubadoras y muchos niños empezaron a hacer lesiones hepáticas, empezaron a tener incrementos de enzimas hepáticas y no se sabía por qué. O sea, se estaba dañando el hígado. Se estaba dañando el hígado secundario al alcohol que estaban inhalando los bebés porque ese vapor circulaba. Entonces eso también es peligroso, se puede dañar el hígado, la región hepática, el hígado se puede lesionar por la absorción de alcohol. Uy, sí hay que tener mucho cuidado porque incluso se mojaban las calcetitas y para ponerle a los bebés. Se bañaban así completamente de alcohol y a ponerle a los bebecitos las calcetitas totalmente húmedas de alcohol. O el papel de estraza, también en algunas ocasiones lo vi, lo escuché, me tocó trabajar en área rural, papel de estraza con Vaporrub y a ponerle en la planta del piecito y la calceta, ¿no? También eso se usaba comúnmente para bajar la fiebre. Entonces, nada de eso. Nada de eso. Muy bien, doctor, adelante. Ahorita en esta temporada que ya debe ser de enfermedades gastrointestinales, pero siguen predominando las respiratorias, es algo que ya uno no se explica según las estadísticas. Ahora bien, los mocos verdes o amarillos son porque la infección se hizo más grande y debe darse antibiótico. No, este es otro mito arraigado, que moco verde o moco amarillo significa una infección por bacterias, hay que dar antibióticos o que la infección se hizo más grande. Justo lo platicábamos hace poquito en el programa de infectología, pueden verlo, un muy buen programa, hace creo que 5 o 6 semanas. No existe una paleta de colores. Cuando nosotros estudiamos la universidad, cuando nosotros estudiamos pediatría, no te ponen como una paleta de colores de esas que cuando vas a las tiendas de pintura, mire, vea este color, o transparente, verde o amarillo. Claro, o la paleta de colores que traen, por ejemplo, las cartillas de vacunación para la popó. Esa es muy buena, tienen que revisar sus cartillas de vacunación. ¿Sí? Eso sí tiene cierta importancia. No, moco verde, moco amarillo, solo me indica moco viejo, no me indica moco nuevo. Constantemente hay una batalla campal, todos los días nos atacan virus, bacterias a nuestro cuerpo, parásitos, hongos, y nuestro cuerpo es capaz de defenderse. Algunas células los matan y eso se envuelve en moco y ahí se va acumulando muchas veces, y cuando sale un moco verde o un moco amarillo no indica más que un proceso un poquito más viejo, por así decirlo, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con antibióticos, es el mismo moco, amarillo, verde, no hay ningún problema. Muy bien, siguiendo con las siguientes preguntas. Dice, ¿se debe suspender el consumo de leche cuando hay gripa o tos porque se incrementa la producción de moco? Este es un mito increíblemente arraigado en la población, y no solo en la población, en la medicina, en médicos, desde el médico familiar hasta el médico subespecialista. Hay una gran cantidad de recetas que me tocan o de papás que me comentan que le suspendieron la leche por indicación del especialista, del subespecialista. No hay ningún solo incremento por el consumo de leche en ningún paciente por una infección común y corriente.
Es diferente si yo tengo broncodisplasia pulmonar o tengo enfermedades crónicas pulmonares. Eso es otro rollo completamente diferente. Pero en una enfermedad normal, la leche no me va a incrementar la producción de moco. Esto es totalmente falso. No tiene nada que ver la leche con que el moco se haga más espeso o me produzca más moco o se me pegue más el moco o se genere más moco. No, un mito totalmente derribado desde hace muchos años con una gama de estudios súper amplios que no demuestran ninguna diferencia en niños si consumen leche y no consumen leche con la producción de moco. La última pregunta, muy importante, Salcedo. Ok, gracias. Dice, ¿el rechinar de los dientes en los niños es causado por parásitos? Llegan, doctores, que necesito que me dé para los parásitos. ¿Sí? ¿Por qué quiere que le dé para los parásitos? Es que mi niño rechina mucho los dientes. Como si estuviera comiendo chicharrones, ¿no lo dice? Sí, eso se llama bruxismo. Así es. Y el bruxismo no está relacionado en lo absoluto con parasitosis. ¿Sí? Al contrario, ser bruxista sí se ha relacionado con ansiedad, por ejemplo, con estrés. ¿Sí? Entonces, no. Si tenemos un bebé que es bruxista, debemos ir con el ortodoncista, por ejemplo, pediatra, o con el odontólogo pediatra, porque si es muy severo puede haber un desgaste excesivo de los dientecitos y hay que ponerles una trampita para que no se lesionen. O algunas otras personas, como yo, que tiendo a morderme después por el bruxismo. No, eso significa ansiedad. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros hijos? Llevarlos a actividades al aire libre, hacer algún deporte, obviamente un deporte supervisado por alguien especialista, karate, llevarlos a natación, fútbol, béisbol, algún deporte donde el niño queme muchas de esas energías que tenemos, terapia ocupacional, música, arte, deporte, y adultos pues también lo mismo, ¿no? Y si la ansiedad es muy complicada, pues aquí están los especialistas a quien hay que visitar. Y vamos a encontrar padres ansiosos con hijos ansiosos. Eso es así, casi que como una ley. Como es mi energía de padre, obviamente baja la energía hacia el niño. Entonces, si yo no sé cómo trabajar mi ansiedad, no le muestro a mi hijo cómo debe de trabajar la ansiedad. Y es increíble encontrar niños tan pequeños con cuadros de ansiedad. Es increíble, ¿no? Sí. Y a veces, ¿qué es lo que hacen los papás? Niño de 2 años, de 3 años me dicen, es que quiero terapia para mi hijo. Ok, sí, ¿cuántos años tiene? 2. Y yo abro mis ojos como de plata. ¿Cómo que quiere traer a terapia clínica a un niño de 2 años? Pero ¿no? Y yo le digo, sí, claro, tráigalo. Pero primero viene usted sin el niño para que hagamos una entrevista y veamos que no, y termina saliendo la mami diciendo, creo que la que necesita terapia soy yo, ¿verdad? Yo solamente respiro y digo, bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Pero es increíble, Rosario, que niños de preescolar, niños de guardería, las maestras te manden solicitar una valoración psicológica porque el niño pega, porque el niño muerde, porque el niño grita, porque el niño llora. Pues, ¿cómo lo vas a evaluar psicológicamente? No, pues, y sí nos llegan, sí, me han llegado, ¿no? Y hay mamás que no se conforman con explicarles, bueno, que los límites y todas las respuestas de conducta tienen que ver con el estilo de crianza, tienen que ver con ser padres permisivos y una lista grande que no se trata hoy el programa de esto, pero sí es importante que los papás hagamos conciencia de que cuando tenemos niños pequeños, están en desarrollo, están creciendo, están aprendiendo y hay que estar atentos a todo, biológico, psicológico, social. Claro. ¿no? Una de las últimas preguntas que se nos estaba escapando o pelando, como decimos comúnmente, lo comentamos antes de venir al programa con el doctor Martínez Viva. Él ya habló de los flemas, pero algo que llama la atención a las madres de familia cuando tienen a sus pequeñitas y presentan un sangrado menstrual. ¿A qué se debe ese sangrado? ¿Por qué arreglan las niñas cuando nacen? Esa pregunta y la previa, la que había comentado el doctor Alejandro. ¿De las flemas? Tenemos por ahí un chat donde más o menos hablamos acerca del programa que vamos a atender y ahí surgen algunas otras ideas. Vamos a contestar primero la del doctor Alejandro, que no está presente, pero mandó su pregunta. Es frecuente que los papás o los abuelitos nos pregunten, nos comenten que el niño tiene mucha flema. Escuchan un ronroneo ahí muy marcado, ¿sí? Del bebé y se escucha a veces o se siente a nivel pulmonar o en la garganta un moco que sube y que baja
y eso estresa mucho y llegan a veces a decirnos que no le sacamos bien las flemas a los bebés cuando nacieron. Así es. Tienen que saber que nosotros no le sacamos la flema a los bebés del pulmón en lo absoluto y que los últimos manuales de reanimación neonatal, que son los que marcan la pauta de cómo atender a un bebé recién nacido, dicen que no se aspira ya a los bebés. Entonces, la realidad es que no aspiramos a los bebés porque aspirarlo genera más riesgo de hacer lo que se llama reflejo vasovagal. Al yo meter la perilla en la garganta del bebé, ¿sí? No tendría que meterse en la garganta, tendría que meterse en los carrillos, en los cachetes, por dentro. Pero hay gente que tiende a meter para tratar de sacar el moco hacia la garganta. Eso genera un reflejo vasovagal que manda una información al cerebro y hace que se apague el sistema respiratorio y cardíaco. Y ¡pum! Un paro cardíaco. Wow. Por intentar sacar ese moco. Entonces, como es más el riesgo que el beneficio, porque sabemos que el bebé es capaz de eliminar sus secreciones bucales y nasales, no se necesita hacer absolutamente nada. Pero nosotros no vamos al pulmón a sacar flemas. El bebé, conforme va respirando, va sacando las flemas, y las únicas flemas que se llegaban a sacar antes, o se sacan en algunos lugares todavía, son las flemas de los carrillos, de los cachetes y de la nariz, no del pulmón. Entonces, ese ruido que ustedes escuchan es una rinitis vasomotora. ¿Sí? Eso es otro rollo que es muy frecuente en esta zona y no es malo en lo absoluto. ¿Va a pasar solito? Va a pasar solito. Okay. ¿Sí? No hago a los bebés ni les va a pasar absolutamente nada. Y respecto a la pseudomenstruación, mamá cuando está embarazada es un cúmulo de hormonas. Es una lucha de hormonas tremendas. Mamá tiene un nivel hormonal elevado de muchas hormonas, ¿sí? Progesterona, hay estrógeno, hay un montón de... Así es. Montón de hormonas. Somos una bomba química. Exactamente. Y eso es lo que a veces provoca las náuseas. El cuerpo no está acostumbrado a esa bomba de hormonas y vienen los síntomas que se presentan. Entonces, todas esas hormonas están a nivel placentario inundando al bebé. El bebé nace y se corta el estímulo placentario porque ya no está dentro de la placenta. Entonces, toda esa elevación hormonal de repente ¡pum!, desciende. ¿Qué pasa cuando una mujer prepara mes con mes su nidito para embarazarse? Hay un acúmulo de hormonas, no se embaraza, ¡prum!, se desecha todo, tiene que salir el sangrado. Es similar. Al haber un descenso hormonal grande, ¡pum!, empieza a salir un pequeño sangrado que generalmente sucede después de la primera semana de vida en los bebés, en las mujercitas recién nacidas. Eso es secundario a ese estímulo hormonal, se llama pseudomenstruación y es completamente normal. Y es la eliminación del exceso, de hormonas. Es que llamado deprivación. Una deprivación hormonal. Y estas hormonas también son responsables que a veces se generen secreción mucosa blanquecina muy grande a nivel mamario, vaginal, o a veces que las mamas vengan un poco más grandes de lo normal y se van regulando conforme vamos creciendo. ¿Sale? Pues, tenemos preguntas del auditorio, creo, por ahí en el celular, en el chat. Déjeme ver. En el chat vamos a hacer un corte, son las 12:17 minutos. No, de Pregúntale a su médico. Vamos a buscarla, mientras. Un corte y regresamos. Sí, yo ya cerré. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias. Vamos a dar respuesta a nuestro amable auditorio. De algunas preguntitas por ahí. Preguntan acerca de la vacuna del COVID para niños de 2 años. No hay autorización para vacuna COVID en niños de 2 años en México. En Estados Unidos se ha autorizado Pfizer y Moderna para vacunación de niños a partir de los 6 meses. Que pueden emplearse a partir de los 6 meses. No se han empleado. Niños mayores de 2 años, sabemos que reduce la probabilidad de contagio en un 37%. El porcentaje sigue siendo muy bajito. Entonces, no creo que sea una política en la que se interesen en nuestro país para vacunar a niños menores de 2 años. Dudo mucho que se logre la vacunación para niños menores de 2 años. Okay. Así que es una de las preguntas que hay por ahí. Okay. Vamos a esperar a radio para contestar. Felicitaciones. Vamos a aprovechar en redes sociales. Bueno, aquí un mensaje que nos mandó el Güero Campos, Luis Carrión. Nos dice, ¿ya escuchó, madre? Dice, doña Mercedes Campos dice, izquierdo. Lo que me faltó de niño fue barrio, no botas ortopédicas, por eso tengo el pie plano. Saludos al Güero Carrión. Saludos. Sí.
Sí, saludos a Francisco Flores Ceballos. Saludos, Panchito. Mando a saludar, Panchito. También, pues la promoción que te pidieron. Vamos a esperarla en radio para que Ok, haya perfecto. más audiencia para. Lo de la vacuna de COVID. Ya la acabo de contestar que no creo que en nuestro país todavía haya esa posibilidad de vacunación para niños menores de 2 años. Bueno, nomás entonces vamos a pasar en radio esa la que Vamos a ustedes. pasar y creo que había otra Y nos pregunta por ahí. despedimos. Pues ¿No? no, No, son encontré. todo lo que tenemos. Sí, ¿No tienes otra pregunta por son ahí? saludos de Ray Díaz, de Ok. Alex Dedom, Judith No, hay otra, Nicolás, dice, ¿cuáles son los Francisco síntomas Flores. de alarma para acudir al pediatra cuando existe un resfriado o tos? No lo A encuentro. mí no me llegaron esas. Es de Cania No lo Ticante. encuentro. Aquí la estoy viendo. Ok. Entonces, ¿ya regresamos en radio? ¿Todavía no? ¿Eh? ¿Todavía no hemos regresado en radio? No, todavía. Pues, Estamos agradecemos en- muchísimo que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. La próxima... ok. Ahorita vamos a contestar esa pregunta en Doña el Ana aire. Lilia. La próxima semana vamos a hablar acerca de lactancia materna. No se pierdan el programa. La próxima semana es la semana de la lactancia. Es importante que estén aquí con nosotros. Vamos a hablar acerca de la lactancia materna. ¿Vas a invitar a alguna persona o van a hacer No, vamos a hablar desde el punto de vista como médicos y como papás. Sí, por eso. Como el doctor Alejandro, Perfecto. va a haber ginecólogos. ¿Vale? Sí. Todavía, Para que no se le pierdan. ¿Cuál es cómo debemos de actuar nosotros como papás en la lactancia materna? Obviamente sabemos que pues no podemos lactar nosotros, ¿verdad? Pero hay muchas maneras de poder ser partícipes de esa lactancia para facilitar el trabajo de nuestras esposas y obviamente llegar a una lactancia pues exitosa, una lactancia feliz y por supuesto pues niños muchísimo más sanos, porque definitivamente es lo mejor. Claro. Saludos a la abuelita Fanny, saludos abuelita, nos está escuchando allá desde la colonia J. Aldana, saludote, nos escucha sábado a sábado. Qué bien. Hay a las enfermeras del sanatorio del doctor Navarrete que también están sintonizándonos, gracias. Y a todas aquellas que nos siguen a través de las redes sociales, gracias. Muchos mensajes a nuestro favor que nos llegan de este programa. Están muy contentos, de verdad. Dicen que son temas muy interesantes. Sí, bueno, saludos a Raimundo Díaz, hasta Lagunas, Oaxaca. También Perfecto. a la tía Coti, es mi tía. Adelante, La tía adelante. Coti, saludos a ella. Pues ya salió en la radio, saludo a la tía Coti. No, desde Tehuacán. Ándale. Sí. Saludos. Pues ya estamos en la radio, en la recta Ya final. estamos. Adelante, Ok. doctor Costeño. Vamos a dar respuesta por ahí nos preguntan que si las calcetitas antiderrapantes para cuando los niños empiezan a caminar, no son recomendables. El niño tiene que aprender a caminar descalzo. Bueno, saludos Eso a doña sería- Lilia que nos mandó esa. Sería lo mejor. Hay otra pregunta por aquí de Tania Ticante, dice que ¿cuándo saber que una gripa o una tos está complicada? Bueno, lo platicábamos. Fiebre es persistente más de 72 horas, chillido de pecho, dificultad para respirar, el niño que al toser se ahogue, se canse, se ponga morado. La disociación Obviamente, datos de dificultad respiratoria, que ustedes vean que su pancita está respirando más agitado de lo normal. El aleteo nasal, que vemos que... Obviamente, cualquier cosa que ustedes identifiquen como que su respiración está siendo muy forzada o le está costando mucho respirar. Se pone morado, se ahoga, pues obviamente se está complicando. Y si la fiebre no cede, se complica. Recordemos que los niños se recuperan muy rápido y uno de los datos más importantes es el apetito. Un niño que se siente bien, ya empieza a comer, aunque tenga fiebre, empieza a comer. Si el niño vemos que no come, no toma agua, no está yendo bien la cosa. Claro. Y hay que confiar mucho en ese instinto que tenemos las mamás, ¿no? Podemos mirar qué ha sido normal en nuestro hijo y qué se está saliendo de la normalidad de nuestro hijo. No todos los niños reaccionan igual, no todos los niños responden igual, no hay recetas para criar a un hijo y para crecerlo. Entonces sí es muy importante que estemos muy atentas y muy pendientes, confiar en este instinto maternal que tenemos las mujeres, que se nos va desarrollando para poder seguir adelante con la crianza sana de nuestro hijo, ¿no? Bueno, los esperamos el próximo sábado de 11 a 17 horas en el TETAFest. Por ahí vamos a estar dando una charla acerca de lactancia materna, una fiesta de la lactancia como cada año, organizada por Carlita de Vientre de Lunas. Un saludo a Carlitas. TETAFest, aquí está el anuncio, en el Instituto Municipal de las Mujeres.
Tetafest el 5 de agosto de 11 a 17 horas. ¿Dónde No está falten, los ubicado? esperamos. Es calle Profesorado, me parece. Ahí esa calle que hicieron ahí al lado de la biblioteca. Ah, ok, Ahí al lado de la por la biblioteca. UPAP, en esa Al lado de la calle. biblioteca da Aquí está Silveira. la Avenida Educación Sin Número, Colonia de los Maestros. Ok. ¿Sale? Nos esperan, los vemos allá el sábado. Pues no hay nada más que agregar. Adelante, Rosario, para despedirnos. Pues, aparte de mandarle un saludo a Mine Mijangos, gracias por claro. vernos, nos ve muy continuamente, es nuestra fan. Gracias. También decía yo, es muy importante que estemos muy atentos, muy pendientes y confiar en esta particularidad que tenemos de este instinto materno. No hay como ir al médico cuando tenemos dudas. Puede ser que tú tienes un teléfono inteligente, que tienes internet y que dices, le preguntas a tu buscador, ¿por qué mi niño está respirando de tal forma? Y te va a salir un montón Cáncer de pulmón. ¿no? que en lugar de ayudarnos a estar más tranquilas, nos va a enloquecer porque hay muchísima información que suponer no es sano. Entonces lo que hay que hacer es ir a un médico pediatra e informarnos de manera correcta, adecuada y en los lugares correctos y adecuados. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Por favor, compartan esta información para que llegue muchísima más población. Recordemos que una población mejor informada es una población mucho más sana. Rompamos estas cadenas que hemos hablado infinidad de veces. Si la presión es mayúscula de la familia, la presión es mayúscula de la gente cercana, y yo sé que esto no es correcto para mi bebé, que no es adecuado para mi bebé, corten las relaciones. Ninguna relación que no sume para ustedes y su bebé el crecimiento sano y desarrollo de su bebé y de ustedes como mamás, hay que cortarlas. No teman a decir, no, yo no le hago esto a mi bebé, o como le digo a las mamás, hagan como el son de las negras. A todos díganle que sí, pero no les digan cuándo. Ya lo hice, sí, ya lo llevé, ya lo hice. No se peleen, ¿sale? Entonces, procúrense, cuídense y cuiden mucho a sus bebés y no permitan ninguna práctica que ustedes crean que no sea adecuada para ellos. Muchísimas gracias. Pues a nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general de esta empresa radiofónica, de la señora Isabel Velázquez López, la administradora, agradecemos a nuestros compañeros allá en cabina de locutores, a Roberto Castellán y al señor compañero Bonifacio Luría, locutor en turno, por todas las facilidades que nos dan a través de la radio en el 95.3. Aquí en cámaras y micrófonos de Minamérica, el ingeniero Ernesto Castañeda Martínez. No nos resta más que despedirnos a nombre del productor de este programa, el doctor Fernando Castañón Nuevo, la nueva integrante, la psicóloga Micaela Mijangos Huerta, el último de sus amigos, no le dije María, ahora sí, porque ya este gran pez ya la inauguró así. El último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Le decimos buenas tardes y si el Supremo Creador nos lo permite, nos vemos aquí el próximo sábado en otra edición más de Pregúntele a su médico. Hasta la próxima. Más de 4 años ofreciendo los mejores artículos, siempre cerca de ti. Ahora en nuestras 3 sucursales. Por ello y más, Garcon es... Familia. Precios justos. Variedad. Local. Calidad. Mayoreo. Menudeo. Productos mexicanos. Te agradecemos por seguir confiando en nosotros. Ven y encuentra lo ideal para tu hogar, industria y oficina. Comercializadora Garcon. Calidad y surtido al alcance de tu bolsillo.
Pino Suárez, número 228, Barrio La Cruz, Otiapan. Carretera Transísmica, esquina Juárez, número 71, Barrio Primero, Cozoleacaque, Veracruz. Boulevard Instituto Tecnológico, número 900, Colonia La Bomba, Minatitlán, Veracruz.